Hola, soy Juan David Aristizábal y hoy les quiero contar por qué los líderes son grandes profesores y cuáles son las herramientas que se necesitan para liderar el mundo como un gran maestro o una maestra. Una gran maestra o un gran maestro es aquella persona que logra crear más maestros, crear más líderes, crear personas mejores de lo que ellos mismos se han imaginado, a descubrir talentos excepcionales y acompañar a que esas personas, en cualquier lugar en el que se encuentren, puedan desarrollar y explotar sus talentos. En el mundo del emprendimiento, en el mundo de las organizaciones, muchas veces se nos olvida el rol que tiene una líder o un líder de un grupo. En educación hay 4 elementos fundamentales para lograr transformar los talentos de un grupo de estudiantes. Hoy quisiera que analizáramos esos 4 elementos pensando en nuestros equipos de trabajo. El primer módulo o componente fundamental en el colegio, en la universidad o en una institución de educación, sea en línea o no, tiene que ver con el currículo. Cuando hablamos del currículo significa qué necesitamos y queremos que las personas aprendan durante todo el proceso formativo. Eso permite crear las materias, saber qué momento debería ir una antes que otra, porque dentro de eso está el componente de cuáles son las habilidades necesarias para desarrollar en ese proceso de aprendizaje. Por eso, las personas que lideramos equipos tenemos que preguntarnos, ¿nuestro grupo tiene un currículo definido? ¿Y qué quiero decir con eso? ¿Tenemos claridad durante el año que comienza qué habilidades, materias, cursos, proyectos necesitamos aprender para poder ejecutar mejor? ¿Tenemos claridad de los milestones y de los pasos para poder llevar a cabo nuestro programa, nuestro proyecto, nuestras iniciativas? El currículo para algunas personas es súper lineal, para otras personas es modular. Pero lo más importante es que cuando estamos liderando un grupo y utilizamos la metodología de entender cuál es nuestro currículo, es hacer una pausa y preguntarnos, ¿tenemos claridad de cuáles son los puntos, los momentos en los que vamos a poder definir que hemos avanzado, hemos aprendido algo? También frente al currículo, una de las cosas que es necesarias en esta época es aprender y desarrollar nuevas habilidades. Por eso, cuando estemos pensando nosotros como líderes de un equipo, es que el currículo que organicemos tiene que ver también con lo que debemos aprender para llegar a la meta final del año. Eso implica entender muy bien cuáles son los programas formativos, los talleres, los momentos de diseño, qué es lo que vamos a aprender en el año para llegar a nuestros objetivos. Toda persona que lidera un equipo tiene que tener un currículo claro, es decir, qué debemos aprender para llegar a nuestros objetivos. El segundo eje fundamental en la educación tiene que ver con la pedagogía. La pedagogía es la forma en cómo aprendemos, donde están las metodologías de enseñanza, donde está la forma en cómo nos aproximamos a los problemas para que una persona adquiera el conocimiento y las habilidades necesarias. La pedagogía tiene que ver con la cultura. Uno de los roles más importantes en una organización es preguntarnos nosotros cuál es el tipo de pedagogía que tenemos, es decir, cuál es el tipo de cultura, cuál es el tipo de comportamientos que nosotros desarrollamos y hacemos dentro de un grupo en el que estamos trabajando. Lo interesante es que cuando entendemos la cultura como pedagogía, entendemos también que se puede definir como comportamientos. Hoy, preguntémonos cómo definirían nuestra cultura, en nuestra familia, en nuestras organizaciones. Si alguien viniera y grabara un video, ¿qué diría de ellos? Al final, la pedagogía tiene que ver cómo hacemos las cosas. Por ejemplo, cuando analizamos muchas de las empresas de América Latina, vemos cómo el servicio al cliente nos rajamos, nos va muy mal. Y tiene que ver precisamente porque fallamos en pedagogía. Fallamos en entender que la experiencia del cliente es fundamental. O no sé si les ha pasado que a veces cuando uno va a firmar un documento legal es imposible de leer, tiene 17.500 páginas, precisamente porque le falta entender muy bien y mejorar su pedagogía. ¿Cuál es la forma en la que tú haces las cosas? ¿Qué tipo de metodologías utilizas? Como líder, pregúntate muy bien qué tipo de pedagogía, cuál es mi forma y estilo de liderazgo. El tercer elemento fundamental en educación tiene que ver con la evaluación, el assessment.
Y el liderazgo tiene que también tener ese componente. Porque en educación, obviamente, tenemos una pedagogía que ayuda a mejorar la forma en cómo se aprenden las cosas para lograr llevar a cabo el currículo. Pero también es muy importante hacer las pausas para evaluar si realmente hemos avanzado o no. Si queremos realmente ser buenas, excelentes, extraordinarios o extraordinarias líderes, tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar a nuestro equipo y tenemos que evaluar a nosotros. Uno de los aprendizajes fundamentales de la cultura en Netflix tiene que ver con la retroalimentación directa y concreta, siempre para buscar mejorar a la persona y también a la compañía. Pero es fundamental que existan momentos informales y formales para poder evaluar nuestros ejercicios de liderazgo. Para este año, ¿cuáles son los momentos definidos para evaluarte como líder, para evaluar a tu equipo, para tener momentos para entender y volvernos a hacer un diagnóstico y saber lo estamos haciendo bien o mal? ¿Qué tanto estamos avanzando? ¿Qué tanto le estás dedicando a tus ejercicios de liderazgo a evaluarte? Y el cuarto elemento fundamental en los ejercicios de liderazgo y también de educación tiene que ver con crear los ambientes apropiados para hacer que las cosas pasen. Estamos hablando de educación. Si estuviéramos hablando específicamente de educación, estaríamos hablando del espacio físico, de los espacios digitales, de la plataforma. En tu empresa tiene que ver absolutamente con todas las herramientas y elementos necesarios para lograr que tu equipo y tú desarrollen sus iniciativas. Desde si tienen acceso a un computador, a un programa, si realmente logran, cuando se encuentran, tener la calidad para poder oírse. Tiene que ver con el ambiente, sobre todo de esas herramientas que facilitan los encuentros y la ejecución. En la encuesta de Gallup, que se hace anualmente sobre qué porcentaje de los empleados se siente satisfecho con su lugar de trabajo. Y uno de los elementos donde más se rajan las compañías o por el cual se sienten insatisfechos las personas que trabajan en estas empresas tiene que ver por el ambiente. Y no se refiere al tema cultural, que ya lo hemos hablado en el componente de pedagogía, sino en el de tener los recursos necesarios, los elementos físicos o digitales para ejecutar mejor el trabajo. Entonces, para concluir, una persona que quiere liderar un equipo puede utilizar las herramientas que existen en la educación, que son el currículo, la pedagogía, la evaluación y los ambientes. Los grandes líderes son grandes maestros y como grandes maestros aprovechan cualquier oportunidad para aprender y para enseñar, para hacer que su equipo sea mejor. Y por eso quería hoy darles esas 4 herramientas que son utilizadas en educación y pueden ser utilizadas en cualquier organización y familia. Piénsenlo muy bien. ¿Qué queremos aprender? El currículo. ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Cómo lo queremos aprender? Tiene que ver con la pedagogía. ¿Cómo nos estamos evaluando? ¿Cada cuánto nos evaluamos? Tiene que ver con la evaluación. Y por el último, ¿qué ambiente tenemos? ¿Tenemos el ambiente propicio para hacer que las cosas pasen? Soy Juan David Aristizábal y te invito a que te suscribas, invites a más personas a aprender de los contenidos que aquí estamos desarrollando para ti.